la base se copia, ¿sí? Y cuando es una división, o sea, si las bases, esto se llama, lo que está pintado de amarillo se llama base. Si son iguales y se está dividiendo, los exponentes se restan, siempre y cuando se esté dividiendo y las bases sean iguales. M menos E. ¿Estamos bien? Se resta. Por ejemplo, si tú tienes, qué sé yo, a ver, digamos, si tienes 7 a la quinta sobre 7 al cuadrado, fíjense, las bases son iguales, ¿no? Esto y esto son iguales. ¿Qué pasa con las potencias? Se restan, ¿no? Entonces va a quedar como 7 elevado a la 5 menos 2. Y esto me va a quedar como, ¿qué? Como 7 al cubo. ¿Está bien? 38. Ya. Entonces, siempre y cuando eso se da, ¿por qué motivo se da eso? Siempre y cuando tengamos las bases iguales. Si las bases no son iguales, no se puede dar tal situación. ¿Ya? Eso por favor que quede muy claro. Bueno, empecemos respecto a resolver ahora ejercicios. ¿Por qué? Porque resolviendo ejercicios es como que se aprende, o sea, practicando, ¿no? Entonces, a ver, empecemos. No se olviden que en la ley de signos, ¿sí? En la ley de signos, también tenemos lo que son, por ejemplo, en la multiplicación, más por más, ¿no? Menos por menos da más, ¿no? ¿Se acuerda? La multiplicación. O sea, más por más es más, menos por menos es más por menos es menos y menos por más es menos. ¿Correcto? Eso con respecto a la multiplicación. Con respecto a la división pasa prácticamente lo mismo. ¿Eso qué significa? Que más dividido entre más es más, menos dividido entre menos da más dividido entre menos da menos y menos dividido entre más da menos. O sea, pasa prácticamente lo mismo que en la multiplicación. ¿Estamos bien? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ya sabiendo eso, vamos a empezar a resolver los ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos, o sea, esta palabra entre, ¿qué significa? División, ¿no? O sea, esto es como si yo tuviera algo así, ¿no? Menos 5 al cuadrado dividido entre ¿qué? Entre menos a. Entonces empecemos, se empieza primero por los signos, después vienen los números y al último están las letras. ¿Sí? Empecemos por los signos. Menos dividido entre menos, ¿cuánto me va a dar eso? Más, va a ser positivo. Acá se sobreentiende que hay un 1. Entonces tengo 5 dividido entre 1, ¿cuánto va a dar? Va a ser 5. Ahora fíjense la división, tengo bases iguales. Miren, esta base es igual a esta base. Y esta A, por ejemplo, esta A que está acá, ¿cuál es la potencia de esa A? Ahí se sobreentiende que hay un 1, ¿correcto? Entonces aplicamos lo que hemos aprendido anteriormente, es bases iguales que se estén dividiendo. ¿Qué pasa con las potencias? Bases iguales que se estén dividiendo, ¿qué pasa con las potencias? Se restan, entonces te va a quedar como A elevado a ¿qué? A la 2 menos 1. Y 2 menos 1 da 1, ¿no? Entonces mi respuesta va a ser positivo 5a elevado a la 1. Este 1 que está acá no se escribe. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. Entonces mi respuesta había sido esto. Esa sería la respuesta final. Hasta acá, preguntas, dudas. ¿Preguntas, dudas? Todo bien, profe. Ya, sigamos. A ver, tenemos este ejercicio. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es como si yo tuviera escrito así, ¿no? Va a ser menos a cuadrado b dividido entre ¿qué? Entre menos ab. ¿Hay cosas que se sobreentienden en matemáticas? Sí. Por ejemplo, esta a
de potencia tiene acá 1, no se escribe porque se sobreentiende, lo mismo con las B's, ¿no? Acá se sobreentiende que hay un 1, acá se sobreentiende que hay un 1. Empecemos primero por los signos. Menos dividido entre menos es más. Ahora con las letras, bueno, seguirían los números, ¿no? Pero en este caso tenemos directamente letras. Entonces me voy acá, voy con este y con este. ¿Son bases iguales? Sí. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. Entonces va a quedar como a elevado a 2 menos 1 por... Y acá lo mismo, miren. ¿Qué va a pasar? Va a ser b elevado a la 1 menos 1. Y empezamos a restar. ¿Cuánto va a ser esto? Va a ser 1. Va a ser positivo a la 1 por b elevado a ¿qué? ¿Cuánto es 1 menos 1? Me va a dar 0. Y por cultura general sabemos que cualquier cosa elevado a la 0, ¿cuánto va a dar? 1. 1. Eso es por cultura general, ¿no? O sea, en este caso, p elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, perdón, me va a dar 1. Todo número elevado a la 0, número letra podríamos decir también, ¿no? Elevado a la 0 da 1. Entonces esto va a quedar como que va a ser como positivo a la 1 por 1. Multiplicar por 1 no hace que, o sea, no hay un cambio, ¿no? Entonces directamente la respuesta final de esto va a ser ¿qué? Va a ser positivo a. Y esa sería la solución. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya, sigamos. Repito, si hay preguntas, hay dudas, es inversión de tiempo. Así como yo estoy invirtiendo el tiempo estando acá en el taller, ¿no? Dando el taller, mejor dicho. También es inversión de tiempo que ustedes están dando al estar en el taller, ¿verdad? Entonces no se queden con dudas, por favor. ¿Ya? Empecemos. Por ejemplo, acá, ¿qué va a ser? Va a ser menos 8 al cuadrado x al cubo sobre ¿qué? Sobre menos 8a al cuadrado x al cubo. Empecemos por los signos. Menos dividido entre menos da más. Va a ser positivo. Ahora quiero que vean esto. Fíjense, la parte de arriba, todita la parte de arriba, es exactamente igual a la parte de abajo. Es exactamente igual. O sea, no cambia nada. Fíjense, acá hay 8, acá también tengo 8. Acá tengo a cuadrado, acá también tengo a cuadrado. Acá tengo x cubo, acá también tengo x cubo. O sea, por eso digo, lo mismo sobre lo mismo. ¿A qué es igual? Lo mismo sobre lo mismo, ¿a qué es igual? Por ejemplo, 1. sí, 7 dividido entre 7, 1. 10 dividido entre 10, 1. ¿No? En este caso, 8a cuadrado x cubo dividido entre 8a cuadrado x cubo, ¿cuánto va a dar? Va a dar 1. Entonces, ese estaba regalado, ¿sí o no? ¿En qué sentido? En que tenemos lo mismo dividido entre lo mismo me va a dar 1. Entonces, la respuesta final del ejercicio había sido, ¿cuánto? Había sido positivo 1. Otra cosa que podemos también es analizar cada situación. Por ejemplo, tengo un 8 acá, tengo un 8 acá. Cuando yo tengo lo mismo en el numerador y en el denominador tengo lo mismo y se está multiplicando, porque fíjense, acá hay multiplicaciones. O sea, dice 8 por a cuadrado por x cubo. Abajo lo mismo, ¿no? 8 por a cuadrado por x cubo. Si tenemos esa situación donde tenemos arriba lo mismo, en este caso el 8, abajo tengo el 8 y aparte de eso se están multiplicando como están viendo en este momento, entonces se tacha. Acá lo mismo, ¿no? Se tacha. Como se ha tachado todo, ¿qué me queda? Me queda 1. También lo pueden analizar de esa forma. ¿Estamos bien? Entonces no se olviden. Lo mismo dividido entre lo mismo es... ¿Cuánto es?
Lo mismo dividido entre lo mismo es 1. No nos olvidemos. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Lo mismo dividido entre lo mismo es 1. Pasaremos al siguiente ejercicio. Por ejemplo, en este caso, tenemos 5x a la cuarta y a la quinta dividido entre ¿qué? Entre menos 6x a la cuarta y. Esta y tiene como potencia 1, no nos olvidemos. Y este signo, este 5, ¿qué signo tiene? Perdón. Tiene un signo positivo. Entonces empecemos por los signos. Más dividido entre menos es menos. Si yo quiero dividir 5 entre 6, o sea, lo voy a poder hacer, me va a salir seguro decimal, todo aquello. Pero en este caso, por ejemplo, ¿puedo simplificar el 5 con el 6? No, no se puede simplificar, entonces se mantiene. No se puede simplificar. Entonces mantengo, va a ser 5 sobre 6. Ahora, ¿qué hemos aprendido en el ejercicio anterior? Es que si yo tengo lo mismo y abajo tengo lo mismo y se están multiplicando, ¿qué va a pasar? Automáticamente se tacha. Entonces, chao, chao. ¿Sí? Se tacha automáticamente. Ahora fíjense acá, tengo y a la quinta y tengo y a la 1. Bases iguales que se estén dividiendo. ¿Qué pasa con las potencias? Se restan. Y 5 menos 1 me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 4. Entonces acá tengo un 4. Y esa sería la solución del ejercicio. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esa sería la respuesta prácticamente. ¿Preguntas? Sigamos. Vamos a ir complicando cada vez más los ejercicios, ¿no? La idea es eso, ¿no? Esto va como quien dice por niveles, ¿no? A ver, acá ya la situación ya está un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque ya son números un poco más grandes. Pero sigue siendo lo mismo el proceso, sí. Entonces, ¿qué tengo acá? Va a ser menos 100... Perdón. Tengo... Acá va a ser menos 108. A la 7, B a la sexta, C a la 8. ¿Sobre qué? Sobre menos 20, B a la sexta, C a la 8. ¿No? Empecemos primero por los signos. ¿Cuánto es menos dividido entre menos? ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar más. Va a ser positivo. Fíjense, acá yo tengo un 108 y acá tengo un 20. Ambos son pares. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo simplificar? Sí, puedo sacar mitades. Entonces, mitad de 20 va a ser 10. Mitad de 108, ¿cuánto sería? Sería 54. Fíjense, sigue siendo par, ¿no? El 54 sigue siendo par, el 10 también sigue siendo par. Entonces, ¿qué puedo sacar ahora? Puedo sacar mitades nuevamente. Entonces, mitad de 54, ¿cuánto sería? Sería 27. Y mitad de 10 me va a dar 5. Entonces tengo ahora 27 en el numerador y tengo 5 en el denominador. ¿Se puede seguir simplificando? No, porque no puedo sacar quintas de 27, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se puede. Entonces, ¿qué me va a quedar de esa simplificación? Me va a quedar 27 sobre ¿qué? Sobre 5. ¿Estamos bien? Ahora fíjense, esta a la séptima, que está en el numerador, ¿tengo a en el denominador? ¿Tengo una a acá? No tengo. Entonces, como no tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No se hace nada, directamente se copia. En este caso voy a copiar a la séptima. ¿Por qué? Porque no tengo con quién trabajar en la parte de abajo, porque no hay a. ¿Sí? Ahora, me paso a la siguiente letra, en este caso sería B. Fíjense, esto es exactamente igual a esto. ¿Qué pasa cuando el de arriba es lo mismo que el de abajo y se está multiplicando? Automáticamente se tacha. Lo mismo vamos a hacer con C a la octava. Fíjense, tengo C a la octava en el numerador y también tengo C octava en el denominador. Como es lo mismo, ¿qué va a pasar? Se van a tachar. ¿Estamos bien? Entonces se tacha. ¿Correcto? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, básicamente esto sería la respuesta. Esto que está acá.
¿Preguntas? No nos olvidemos, primero es signos, después vienen números y después vienen letras, ¿no? Y cuando tengas varias letras, no te olvides decir cómo está ordenado el alfabeto, ¿no? Sigamos. A ver, vamos a ver otra situación. A ver. En este caso, por ejemplo, entonces tengo acá 5 elevado a elevado a la m, b elevado a la n, c sobre menos 6 a al cubo, b a la cuarta, c. Pensemos por los signos. Este 5, ¿qué signo tiene? Acá se sobreentiende que es positivo. Vamos con los signos. Menos dividido entre menos me va a dar menos. Con respecto a los números, tengo el 5 en el numerador y tengo 6 en el denominador. ¿Se puede simplificar? O sea, ¿puedo sacar mitad de 6? Sí, pero no puedo sacar mitad de 5. ¿Puedo sacar quintas de 5? Sí, pero no puedo sacar quintas de 6. Entonces no se puede hacer nada. En ese caso, automáticamente se queda como 5 sextos. Vamos con las letras ahora. Fíjense, tengo a a la m sobre a al cubo. Si las bases son iguales, ¿qué pasa con las potencias? Las potencias se restan. Entonces voy a tener acá m menos 3. Lo mismo va a pasar con la b. Si las bases son iguales y se está dividiendo, los exponentes se restan. N menos 4. Y fíjense, esta C que está acá es exactamente igual a la C que está abajo. Es exactamente igual. ¿Qué hemos aprendido cuando son iguales? Automáticamente se tacha. Entonces, ¿puedo restar m menos 3? No puedo. No, porque no son semejantes. ¿Puedo restar n menos 4? No puedo. Entonces, como no puedo, se queda como está así. Entonces, mi respuesta va a ser lo que está ahí. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo una preguntita. La C cuando la hemos tachado, ¿por qué si es igualito y se entiende que es uno, entonces por eso se tacha o se puede? Sí. Bueno, prácticamente es eso lo que está pasando, ¿no? Porque no nos olvidemos, por ejemplo, si yo tengo C entre C, acá se sobreentiende que hay un 1, acá se sobreentiende que hay un 1. Si las bases son iguales y se está dividiendo, los exponentes se restan. Entonces va a ser 1 menos 1. ¿Y esto cuánto me va a dar? Me va a dar 0. Y C a la 0 es 1. Entonces acá en teoría hay un por 1, ¿no? No se escribe porque se sobreentiende. O sea, multiplicar por 1 no hace un cambio. Entonces se sobreentiende que hay un 1 que está multiplicando. Por ese motivo no se copia. Dicho de otra manera, cuando yo tenga lo mismo arriba con lo mismo abajo y se está multiplicando, automáticamente, para que no estemos haciendo todo este proceso, ya entendemos que se tacha, pero sabemos qué es lo que está pasando internamente, ¿no? O sea, en vez de colocar todo este proceso en este lugar, ¿no? Decimos, bueno, se tacha y ya está. Es como que la forma simplificada, si quieres verlo así. Entonces, pero lo que está pasando realmente es esto, ¿no? Eso prácticamente. ¿Se entiende? Oye, está bien, profesor, gracias. Ya, sigamos. A ver, veamos. A ver, ya vamos a ir complicando un poco más. Porque la idea es eso. A ver. Por ejemplo, acá tenemos lo que es este ejercicio. No nos olvidemos, si las bases son iguales, ¿qué pasa con las potencias? Las potencias se restan, ¿no? Entonces, acá yo tengo que va a ser a elevado a la m más 3 dividido entre ¿qué? Entre
a elevado a la m más 2, ¿no? Las bases son iguales, sí. Se está dividiendo, sí. ¿Qué va a pasar con las potencias? Las potencias se restan. Entonces te va a quedar como que, como a m más 3 menos qué, menos lo que está acá abajo. Pero dada la situación y que tengo un negativo acá, estoy obligado a colocar un paréntesis acá. Es decir, esto va a ser m más 2. Fíjense, tengo m más 3, que está acá, menos que, entre paréntesis, porque está este negativo, sí o sí tengo que colocar el paréntesis. Menos que, menos m más 2, que está acá. ¿Estamos bien? Muy importante es el uso de paréntesis acá. ¿Ya? A veces me preguntan, Rodri, ¿puedo hacerlo directo? O sea, sí, creo que sí puedes hacerlo directo y ese es el objetivo. Pero ahora estamos, para algunos esto es nuevo lo que estoy explicando. Para otros tal vez ya lo han visto en sus anteriores colegios, ¿eh? Entonces, pero yo sugiero, yo como sugerencia, si tú eres nuevo en esto, estás aprendiendo esto, o estás recordando, no sé cuál sea tu situación, yo te sugiero que hagas paso por paso, ¿no? Con tanta práctica llega un momento en el cual vas a hacer de manera directa. Y ese es el objetivo. Pero por lo menos en este taller estamos haciendo paso por paso. ¿Estamos bien? Entonces ahora fíjense, ¿qué creen que va a hacer este negativo a este paréntesis? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen? Va a afectar a todo lo del paréntesis. Exactamente. M más 3, van a disculpar, estoy mal, pero estoy tosiendo ya. Así que cuídense, chicos, cuídense. Ya, entonces este negativo lo que va a hacer a este paréntesis le va a cambiar de signo a su contrario. Ahí dice positivo, acá dice positivo m, acá ¿qué va a hacer? Va a ser negativo m. Acá dice positivo 2, ¿a qué va a cambiar? A negativo 2. Ahora, ¿puedo sumar o restar términos semejantes acá? Sí. ¿Quién es semejante? Este con este. ¿Y los otros semejantes quiénes son? Este con este. M menos m, lo mismo, menos lo mismo, ¿qué pasa? Es 0, ¿no? Entonces, en ese caso, esto con esto, fíjense, se va a ir. Pero 3 menos 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1. Entonces, esto va a ser a la 1. Pero sabemos que este 1 no se escribe porque se sobreentiende. Entonces, la respuesta directamente sería A. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Ya, sigamos. Bueno, en este caso tenemos ya números también, entonces va a ser menos 3a elevado a la m menos 2. ¿Sobre qué? Sobre menos 5 elevado a la a m menos 5. Empecemos por los signos. Menos dividido entre menos, ¿cuánto me va a dar? Va a ser más, positivo. 3 entre 5, ¿se puede simplificar? No, no se puede simplificar, entonces se copia. Va a ser 3 quintos. Ahora vamos con respecto a las letras. Si las bases son iguales y se está dividiendo, ¿qué pasa con las potencias? Las potencias se restan, ¿no? Entonces te va a quedar como que, como a elevado a la m menos 2, menos ¿qué? Menos lo que está acá, pero no nos olvidemos que por tener el negativo, tenemos que colocar sí o sí entre paréntesis. ¿Correcto? Y este negativo, ¿qué le va a hacer a este paréntesis? Le va a cambiar a su signo contrario. Entonces voy a tener acá positivo 3 quintos a elevado a la m menos 2. Acá dice positivo m, ¿a qué va a cambiar? A negativo m. Negativo m. Acá dice negativo 5, ¿a qué cambia? A positivo 5. Ahora fíjense acá. En esta parte.
¿Hay términos semejantes? Sí, este con este. Por ejemplo, m menos m, ya sabemos que lo mismo menos lo mismo se va, se tacha. Y tengo acá menos 2 más 5. Menos 2 más 5 es positivo 3. Entonces mi respuesta final acá sería ¿qué? Va a ser positivo 3 quintos a elevado al cubo. Y esa sería mi respuesta final. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, profe, todo claro. A ver, sigamos. Vamos a ir complicando más. A ver. Por ejemplo, tenemos esto. Repito, no te quedes con la duda. Si tienes duda, no me hago problema en repetir. Ese no es el problema. No hay problema. Si no se entiende, repito. Pero, por favor, no te quedes con dudas. ¿Está bien? Sigamos. Acá tengo el positivo 5a elevado a la 2m menos 1 por b elevado a la x menos 3 dividido entre ¿qué? Dividido entre menos 6a a la 2m menos 2 bx menos 4. ¿No? Fíjense, empezamos con los signos. Más dividido entre menos es menos. Con respecto a los números, el 5 y el 6, anteriormente ya lo teníamos en ejercicios pasados, ¿no? ¿Se puede simplificar o no se puede simplificar? Si no se puede simplificar, se copia. Va a ser 5 sextos. Acá fíjense, tengo bases iguales que se estén dividiendo. ¿Qué pasa con las potencias? Se restan. Entonces te va a quedar como que, como a elevado a la 2m menos 1 menos que, entre paréntesis, lo que está acá, ¿no? 2m menos 2. Acá tengo b. Y acá, fíjense, pasa lo mismo con respecto a b. Bases iguales que se estén dividiendo, los exponentes se restan. Entonces voy a tener x menos 3 menos, por ser negativo, esto tengo que colocar entre paréntesis, x menos 4. Este negativo, ¿qué le va a hacer este paréntesis? Le va a cambiar de signo. Este negativo, ¿qué le va a hacer este paréntesis? Le va a cambiar de signo a su contrario. Entonces voy a tener que menos 5 sextos a elevado a la 2m menos 1. Ahí dice positivo 2m, va a quedar como 2m. Dice negativo 2, positivo 2. B elevado a la x menos 3 menos x más 4. Ahora, en esta parte, ¿podemos hacer suma o restas de términos semejantes? Sí. Este 2m con este menos 2m, lo mismo menos lo mismo se tacha, ¿no? Y menos 1 más 2 me va a dar 1. Entonces tengo acá que menos 5 sextos a elevado a ¿qué? Menos 1 más 2 va a ser 1. B. Acá tengo términos semejantes, sí. En esta parte, lo mismo menos lo mismo se tacha. Y menos 3 más 4 también va a ser 1. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pero ese 1 que está ahí no se escribe porque se sobreentiende. Dime, Bianca. Hola. Ya. Fíjense, acá tengo potencia 1, pero no se escribe porque se sobreentiende. Entonces mi respuesta final va a ser menos 5 sextos AB. Y esa sería la respuesta final. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No nos olvidemos, primero empezamos por signos, después empezamos por letras, ¿sí? Ese es el orden. Y bases iguales que se estén dividiendo, los exponentes se restan. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con fracciones. Con fracciones pasa exactamente lo mismo, pero a ver, antes de eso, vamos a ver esta situación.
Por ejemplo, si nosotros tenemos... ¿Han escuchado hablar de la ley del sándwich? ¿Qué le dicen? Por ejemplo, si yo tengo 3/5 dividido, ¿no? Fíjense, entre 2/7. ¿No? Esta línea, que es la división, ¿no? Es más larga, ¿no? Esto que estoy marcando de amarillo se llama extremos. El 3 y el 7 son extremos. Estos que están acá se llaman medios, ¿no? Es decir, esto que está acá son extremos y esto que está acá son medios, ¿no? Extremos y estos son medios. ¿Cómo se divide? Mira, tengo una fracción dividido con otra fracción, prácticamente, ¿no? ¿Cómo se divide esto? Lo que tienes que hacer es multiplicar extremos y multiplicar medios. Si yo multiplico los extremos, esto con esto, ¿cuánto voy a tener? ¿Cuánto es 3 por 7? Va a ser 21. ¿Sobre qué? Sobre los medios. ¿Cuánto es la multiplicación de los medios? 5 por 2, 10. Fíjense, la multiplicación de extremos se fue al numerador. 3 por 7, 21. La multiplicación de medios se fue al denominador. 5 por 2 es 10. Entonces, la respuesta de esta división, ¿sí? Había sido ¿cuánto? 21 décimos. ¿Estamos bien? Dicho de otra manera, ¿cómo se divide fracciones? Es extremos con extremos, medios con medios. La multiplicación de los extremos va al numerador y la multiplicación de los medios va al denominador. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá se entiende lo que hice? Profe, ¿me puedo salir de esa clase? Profe, si me tengo que aislar. Ya, no te preocupes. Pues pensé que ibas a decirme, me quiero salir de la clase porque no entiendo nada, no explicas bien, así. Perdón, profe. No, está bien. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, a partir del resto, ¿han entendido, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque esto vamos a hacer lo mismo, pero en otros ejercicios, ¿no? No nos olvidemos, a ver, repasando un poquito esto, no nos olvidemos que la multiplicación de los extremos va arriba, ¿no? Va a ser 3 por 7, ¿sobre qué? Sobre 5 por 2. 3 por 7 es 21 y 5 por 2 es 10, ¿no? La multiplicación de los extremos va arriba. La multiplicación de los medios va abajo. ¿Está bien? Y obviamente multiplicado esto me va a dar esto. Si multiplicamos esto me va a dar esto, ¿no? ¿Está bien? Bueno, supongo que no hay dudas. O si hay dudas, por favor háganmelo saber. Empecemos a hacer el siguiente ejercicio, que es, bueno, estamos haciendo lo mismo, pero esta vez con fracciones. ¿Sí? Ya, a ver. Ya, tenemos esto. Tenemos un medio sobre ¿qué? Sobre 2/3. 2/3. ¿No? Un medio sobre 2/3. Medio sobre 2/3, x cuadrado. Un medio x cuadrado, ¿no? Así sería, ¿no? Un medio x cuadrado entre 2/3. Por ejemplo, en este caso, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es dividir los números, ¿ya? Por ejemplo, tengo acá, con respecto a los números sería esto, ¿verdad? Tenemos un medio dividido entre 2/3. ¿Cómo tenemos que hacer? Como hemos visto en el ejemplo anterior, lo que tenemos que hacer es multiplicar extremos y multiplicar medios. La multiplicación de extremos va a la parte de arriba y la multiplicación de los medios va a la parte de abajo. Entonces empecemos. 1 por 3 me va a dar 3 sobre 2 por 2 sería 4. Ahora fíjense, este x cuadrado no tiene con quién dividirse, ¿no? O sea, solo tengo letra en el numerador, pero no tengo ninguna letra en el denominador, entonces automáticamente se copia.
Va a ser x cuadrado. Por ejemplo, este 1/2, ¿qué signo tenía? Era positivo, ¿no? Este 2/3, ¿qué signo tenía? También era positivo. Y no nos olvidemos que, bueno, acá nos hemos saltado pasos, ¿no? Primero eran signos, números y letras. Más dividido entre más es positivo. Acá es positivo, ¿no? Después, con respecto a los números, 1 por 3, 3, 2 por 2, 4. Y este x cuadrado no tiene con quién dividirse, así que automáticamente se copia. Entonces la respuesta va a ser ¿cuánto? Va a ser 3/4, positivo 3/4 x cuadrado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, vamos con otro ejercicio. A ver, empecemos primero por los signos. A ver, habíamos dicho signos, números, letras. Ese es el orden, ¿no? Signos, números, letras. Ahora, yo te sugiero, ya que hemos hecho varios ejercicios como estos, fíjense lo que voy a hacer acá. Acá es positivo, entonces tengo acá positivo 2/3 dividido entre menos 1/6, ¿no? Primero signos. Más dividido o entre menos, que es lo mismo, más entre menos es menos. Sabemos que es negativo. Ahora vamos con respecto a los números. Tengo 2/3 dividido entre 1/6. Tengo 2/3, fíjense, 2/3 divididos entre 1/6. ¿Bien? Ahora acá tengo x, y a la quinta, z al cubo dividido entre z al cubo. Con respecto a los números que hemos aprendido, ojo, esto lo he copiado, todavía no estoy empezando a resolver nada, por si acaso. Ya, con respecto a los números que hemos aprendido, la multiplicación de los extremos va arriba y la multiplicación de los medios va a la parte de abajo. Entonces sabemos que es negativo. 2 por 6. Acá que tenemos va a ser 2 por 6 es 12 sobre 3 por 1 que es 3. Ya hemos hecho signos, acabamos de hacer números, vamos a las letras. Por ejemplo, esta X está en el numerador, sí. ¿Hay X en el denominador? No. Como no hay, ¿qué se hace? Se copia, porque no tiene con quién dividirse, entonces se va a copiar. Vamos con respecto a la Y. Tengo Y en el numerador, pero no tengo Y en el denominador. Como no tengo con quién dividir, ¿qué pasa? Se copia como está. ¿Qué hemos aprendido? Cuando lo mismo dividido entre lo mismo, ¿qué me va a dar? Lo mismo dividido entre lo mismo, ¿qué me va a dar? Se tacha, ¿no? En este caso. ¿Sí? Entonces se va, se va. Fíjense, ¿puedo hacer algo con esta fracción? ¿Puedo hacer algo con esa fracción? Sí, puedo sacar tercias. Tercias de 3 es 1, porque 3 por 1 es 3. Tercias de 12 es 4. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12. Entonces, como respuesta final, ¿qué tengo acá? Va a ser menos 4 x y a la quinta. Y ese sería mi solución. ¿Vamos bien? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Preguntas, dudas. Sigamos. Fíjense. A ver, debajo de este 2 que está acá, o de este menos 2, ¿qué se sobreentiende que hay? Acá se sobreentiende que hay un 1, por si acaso. No se escribe porque se
se sobreentiende. Debajo de ese 2 o de ese menos 2 se sobreentiende que hay 1. Empecemos primero por signos. Menos dividido o entre menos, ¿cuánto va a dar? Va a ser positivo. Positivo. Vamos con respecto a los números. ¿Qué tengo? Tengo 2 novenos. ¿Entre qué? Entre menos 2 sobre... Bueno, en este caso, entre 2 sobre 1. Porque los signos ya lo hemos trabajado, ¿no? Menos entre menos da más. Entonces tengo acá 2 novenos dividido entre 2 sobre 1. Ahora vamos a las letras. Tengo acá x cuarta y y quinta. Y acá tengo abajo algo, alguna letra. No, no tengo. ¿Por qué? Porque acá solo dice menos 2. No hay letras. Entonces directamente se queda así. A ver, empecemos con esta fracción. Fracción sobre fracción. 2 novenos entre 2 sobre 1. Sabemos que esto es positivo. Y hacemos la multiplicación. Va a ser extremos con extremos. 2 por 1 me va a dar 2. ¿Sobre qué? Sobre 9 por 2 me va a dar 18. Y acá no tiene con quién dividirse. Por ejemplo, x cuarta y y quinta no tiene con quién dividirse. Entonces, como no tiene con quién dividirse, ¿qué pasa? Se copia. Voy a tener x cuarta y a la quinta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Fíjense. 2 sobre 18. ¿Puedo sacar mitades? Sí, porque 2 es par. Sí. 18 es par. Sí. Entonces puedo sacar mitades. Entonces mitad de 2 es 1. Mitad de 18 es 9. Entonces como respuesta final, ¿qué sería? Sería positivo 1 noveno x a la cuarta y a la quinta. Y esa sería la solución. Hasta acá, preguntas, dudas. No. Sigamos. Por ejemplo, ¿cómo sería en este caso? A ver. Habíamos dicho primero signos, números y letras. Ese es el orden. Este 3 cuartos que está acá, ¿qué signo tiene? Es positivo. Entonces decimos, más dividido entre menos es menos. ¿Qué más? Ahora los números. Tengo 3 cuartos dividido entre 3 medios. Voy a colocar acá 3 cuartos dividido entre 3 medios. Con respecto a las letras, tengo acá A, M, B, N, ¿sobre qué? Sobre B al cubo. Ya, el signo ya está, ya sabemos que es negativo. Ahora hacemos fracción sobre fracción. Entonces es la multiplicación de extremos sobre la multiplicación de medios. Entonces acá, ¿qué tengo? 3 por 2, que sería 6. 3 por 2, 6. ¿Sobre qué? Sobre 4 por 3, que me va a dar 12. ¿Estamos bien? ¿No? Es extremos con extremos. 3 por 2, 6. Y 4 por 3 me va a dar 12. ¿No? Ya. Vamos a las letras. ¿Tengo A en el numerador? ¿Tengo A en el denominador? No, no tengo. Entonces, como no tengo, ¿qué pasa? Se copia. ¿Tengo B en el numerador? Sí. ¿Tengo B en el denominador? También. Entonces, bases iguales, que se esté dividiendo. ¿Qué pasa con las potencias? Se restan. Esto va a quedar como B elevado a la n menos 3. Bueno, prácticamente ahí sería. Pero ¿podemos hacer algo acá? Sí, ¿qué podemos hacer? Sacar mitades. Mitad de 6
es 3, mitad de 12 es 6. ¿Qué podemos hacer ahora de 3 y de 6? Podemos sacar tercias. Por ejemplo, tercias de 3 es 1, porque 3 por 1 es 3. Y tercias de 6, ¿cuánto es? Es 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6. Entonces la respuesta final va a ser negativo 1 medio a la m b elevado a la n menos 3. Y esa sería la solución final. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Ya, perfecto, bien. Sigamos. A ver. Entonces, acá, por ejemplo, este 3/5 que está acá, ¿qué signo tiene? Es positivo. Vamos con los signos. Menos dividido entre más, ¿cuánto es? Es menos. Ahora vamos con respecto a los números. Tenemos 1/15 dividido entre 3/5, ¿no? Tenemos 1/15 dividido entre 3/5. Con respecto a las letras, en el numerador tengo ax menos 3, bm menos m más 5 y c cuadrado. Y abajo, ¿qué tengo? Tengo ax menos 4 y bm menos 1. ¿Estamos bien? Empecemos primero por las fracciones, por los números, ¿no? 1/15 dividido entre 3/5, ya sabemos que es negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Extremos con extremos, extremos con extremos, medios con medios. Entonces 1 por 5 es 5, ¿sobre qué? Sobre 15 por 3 me va a dar 45. ¿Ven? 1 por 5 es 5, va arriba. Y 15 por 3 es 45 y va abajo. Vamos ahora con las letras. Tengo ax a la menos 3, ax a la menos 4. Si las bases son iguales, ¿qué pasa con las potencias? Se restan. Va a ser ax menos 3. Pero no nos olvidemos, como es negativo, este que está acá, en este caso el x menos 4, tendría que estar entre paréntesis. No nos olvidemos. X menos 4. Vamos con la B. ¿Son iguales las bases? Sí. ¿Qué va a pasar con las potencias? Se restan. Va a ser m más 5 menos que, entre paréntesis, m menos 1. Este C que está en el numerador, no hay C abajo. Entonces automáticamente se copia. No se puede hacer nada. Sigamos. Vamos con este número. 5 y 45 son múltiplos de 5 ambos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar quintas. Entonces, quintas de 5 es 1, porque 5 por 1 es 5. Y quintas de 45 es 9. ¿Por qué? Porque 5 por 9 es 45. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener menos 1/9. Vamos con respecto a las potencias, ¿no? Acá, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este negativo, ¿qué le va a hacer a este paréntesis? Le va a cambiar a su signo contrario. Va a ser a elevado a la x menos 3, ¿no? Este negativo, ¿qué le hace a todo esto? Le cambia de signo. Menos x más 4. Este positivo x pasó a ser negativo x. Este negativo 4 pasó como positivo 4. Tengo b. Acá, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿no? Este negativo le tiene que cambiar de signo a este.
Entonces tengo m más 5 menos m más 1. Y este c cuadrado no pasa nada porque no puedo hacer nada ahí. Entonces esto va a ser menos 1 noveno. ¿Acá puedo hacer algo? Sí. Sumar términos semejantes. X menos X se tacha. Porque lo mismo menos lo mismo es 0. Y menos 3 más 4 me va a dar 1. Entonces esto va a ser a elevado a la 1. B. Acá podemos sumar términos semejantes. Sí. M menos M se tacha, se va. Y 5 más 1 me va a dar 6, ¿no? Entonces va a ser b a la 6, c al cuadrado. Hemos aprendido que esta potencia, que en este caso es 1, no se escribe porque se sobreentiende. Entonces mi respuesta final sería ¿qué? Sería menos 1 noveno a b a la sexta c al cuadrado. ¿Preguntas?